Hemos terminado el parentesco, ¿no? Hemos terminado todo. Hoy nos vemos que están viendo que no afiliación o como entendemos dándoles nuestro apellido, ¿sí? Por eso es
que la filiación es un derecho de los hijos que viene aparejado a otro derecho que tenemos todos como personas, como seres humanos, que es el derecho a tener una identidad, ¿sí? El derecho a la identidad comprende el tener un nombre propio que nos diferencie, que nos individualice de las demás personas. Comprende también el derecho a tener un apellido paterno que hace referencia a quién es nuestro padre. Y también el apellido materno que hace referencia a quién es nuestro padre, ¿sí? Cuando el registro de filiación de una persona está establecido de esta manera, se tiene que se le ha garantizado, además del derecho a la filiación, su derecho a la identidad, ¿sí? Ya tiene una identidad, tiene un nombre que va a derivar de quién es su padre y quién es su madre, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que cuando hacemos esto de darle nuestro apellido a nuestros hijitos, hemos establecido legalmente el vínculo con ellos, ¿no? El papá ha ido, ha dicho, sí, yo soy el papá, le da su apellido. Ahí ya, desde ese momento, jurídicamente, se ha establecido el vínculo del padre con sus hijos, con el hijo con el hijo. Lo mismo en el caso de la mamá. Eso es la filiación, es ese nexo, ese vínculo jurídico que va a darle a este señor y a esta señora una serie de obligaciones. Hemos visto, no tantas obligaciones respecto de sus hijitos, pero también derechos. Y estos derechos y obligaciones son recíprocos. Bien. Pero yo soy la madre, ¿puedo reclamar algo? ¿No? ¿Me pueden reclamar algo? ¿No? ¿Sí? Entonces, desde el momento en que nosotros realizamos el registro de filiación, cumpliendo nuestra obligación, establecemos ese vínculo jurídico, ¿sí? Entre nosotros como madre o como padre respecto de nuestra hija o nuestro hijo. La situación jurídica de los hijos y de las hijas ha ido evolucionando en la ley. Ustedes han debido escuchar en el derecho romano cómo se establecían terribles distinciones y discriminaciones entre los hijos de acuerdo al origen que tenían, ya sea si nacían dentro del matrimonio de sus padres o si nacían en otras circunstancias que no sean dentro de esa familia monogámica legalmente constituida, ¿sí? Un matrimonio legalmente constituido. Y precisamente tanto en el derecho romano como en Grecia se establecieron grandes distinciones y se estableció una clasificación que ha perdurado, inclusive ha trascendido hasta nuestro país. En nuestro país también se clasificaban a los hijos de acuerdo al origen que tenían. Se hacían tres clasificaciones antes: legítimos, naturales e ilegítimos. Los hijos legítimos eran aquellos hijos que habían nacido dentro del matrimonio de sus papás, ¿sí? Por tanto, tenían derecho a llevar el apellido del papá, tenían derecho a heredar a su papá cuando él falleciera, tenían derecho a poder acceder a cargos públicos, contraer matrimonio con otros hijos legítimos, ¿sí? Es decir, a estos hijos se les daba todos los derechos de una persona. Luego teníamos los hijos naturales. Aquellos hijos donde la mamá y el papá eran solteros, es decir, no tenían impedimentos para casarse, pero no
no se habían casado, pero sí habían tenido un hijito, ¿sí? Por eso se les decía hijos naturales. Y finalmente teníamos los hijos ilegítimos. Y dentro de estos hijos ilegítimos podíamos ver a los hijos adulterinos, donde la madre o el padre había tenido un hijo o una hija en relaciones extramatrimoniales, fuera del matrimonio. Con los hijos incestuosos, producto de relaciones entre parientes, de vínculos cercanos, ¿no? De vínculos de consanguinidad cercanos. O los hijos sacrílegos, donde la mamá o el papá eran personas que habían consagrado su vida a la religión, sacerdotes, monjitas. Y finalmente teníamos a los manses, que eran producto de las relaciones entre el señor de la casa o la servidumbre, ¿no? Con los esclavos. Bien. Derechos tenían estos hijos. A estas otras clases de hijos no se les permitía nada, menos llevar el apellido de sus padres, heredarlos, poder casarse con hijos legítimos, acceder a cargos públicos, ¿sí? Había una terrible discriminación. Es cuando en la Edad Media, con el advenimiento de la religión católica, es que la Iglesia Católica les hace ver a los padres que por lo menos tenían que ocuparse del sostenimiento de las necesidades de sus hijos, en el caso de los hijos naturales. Y aquí empieza lo que nosotros llamamos asistencia familiar, ¿sí? Se les reconoce el derecho a los alimentos a los hijos naturales, pero no se refería para nada a los hijos ilegítimos. Ya durante la Revolución Francesa, el decreto 12 de Brumario establece que estos hijos naturales podían adquirir la condición de hijos legítimos, y eso se llamaba legitimación. Algunos de ustedes todavía deben recordar esta palabrita, legitimación. ¿Por qué? Porque los padres se casaban después de haber nacido sus hijos, ¿verdad? En nuestro país también había esa figura. Adquirían estos hijos naturales la condición de hijos legítimos con el matrimonio posterior de sus padres. Inclusive, en ese espíritu de libertad, de igualdad y fraternidad, la Revolución Francesa, el derecho francés tampoco hace referencia a los derechos de los hijos ilegítimos. Ustedes saben o recuerdan que en nuestro país el código que regulaba las relaciones familiares era el Código Civil, ¿recuerdan? Bien. En nuestro país también se establecían estas tres distinciones. Al momento de registrar la filiación de los hijos, ustedes van a ver el certificado de nacimiento que hacían con tinta y a mano. En la parte de abajo, donde decían, donde se refiere a observaciones, se hacía referencia a si el hijo era legítimo, era un hijo natural o era un hijo ilegítimo. ¿Sí? ¿Qué significaba eso? Que en nuestro país había pues también esas distinciones. Sin embargo, como les había dicho, permanentemente ha sido una preocupación las reformas constitucionales de Colombia, la situación sobre todo de las madres abandonadas, de los hijos huérfanos, de los hijos abandonados. A partir de 1931, las reformas constitucionales siempre han hecho visibles la posibilidad de proteger, por ejemplo, en el caso a las uniones libres, en este caso la reforma constitucional de 1931, vean qué dice. Le dice a los padres, señores, ustedes tienen las mismas obligaciones con sus hijos que han nacido dentro del matrimonio que con los hijos nacidos fuera de él. ¿Por qué? Porque no había una ley que exija que esos padres se ocupen de las necesidades de sus hijos nacidos fuera del matrimonio. ¿Sí? Es más, la reforma constitucional de 1938 nuevamente les dice no hay desigualdades. Fíjense cómo son los términos. Dice, no se reconocen desigualdades entre los hijos. Todos tienen los mismos derechos, pero que se quedaba ahí. Ya recién, en 1967, la reforma constitucional
introduce en nuestro país el principio de igualdad jurídica de todos los hijos sin distinción de origen ante la ley. ¿Qué significa? Que no importaban cómo habían nacido, todos los hijos teníamos exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones respecto de nuestros progenitores. ¿Sí? ¿Eso era así? Les pregunto. A los que recuerdan, antes. ¿Así era? No era así. Pese a que la Constitución decía esto, posteriormente, fíjense, en 1972 se promulga el Código de Familia, que ahora está abrogado, que ha sido reemplazado por nuestra Ley 603. El Código de Familia, que también decía en su artículo 171 este código, decía todos los hijos son iguales, sin distinción de origen, tienen los mismos derechos y deberes, decía. Pero a momento de legalizar la situación de los hijos, y a momento de que esa madre y ese padre puedan darle la filiación, decía, no, un ratito, exactamente igual, hacía distinciones. Y se hablaba de dos tipos de filiación. Una filiación que el código decía de los hijos cuyos padres están casados entre sí, o filiación matrimonial, y la otra clase de filiación de los hijos cuyos padres no están casados entre sí, o filiación extramatrimonial. ¿Se dan cuenta? Y esto ha estado, chicas y chicos, vigente hasta el 2015. Pese a que la Constitución Política del 2009 todavía dice, no, eso no es así, pero ha estado vigente hasta hace no mucho tiempo, hasta hace 10 años ahora, ¿no? Bien. La filiación matrimonial era aquella filiación que automáticamente, a ver, deja de sacar fotos, escúchame, te voy a preguntar para que recapitules tú todo. Y el otro señor también. La filiación matrimonial era aquella, recuerden, la filiación era el hecho de que se establecía legalmente la relación del hijo con su padre y con su madre. Entonces nos decía, el hijo nacido dentro del matrimonio de sus padres, automáticamente tenía el derecho de llevar el apellido de quién. El marido de la madre. ¿Por qué no dice del padre? Porque no podía ser el nuevo. Tenía que haber matrimonio sí o sí. Piensen un poco más. ¿Acaso en el 100% de los casos el marido de la madre podía haber sido el padre del hijo? Por eso el código decía, si nace dentro del matrimonio de sus padres, ese niño tiene automáticamente el derecho a llevar el apellido del marido de la madre, ¿sí? Y eso, ese derecho estaba respaldado por unos plazos, a los cuales la ley le llamaba en el artículo 169 plazos de prescripción legal. Ese niño, si nacía dentro de los 180 días después del día de la fiesta de matrimonio, de la celebración del matrimonio, o si nacía los 300 días siguientes, automáticamente tenía el derecho de tener por apellido paterno el apellido del marido de la madre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la medicina legal nos decía que el producto de un embarazo podía ser tenido viable para la ley, es decir, nacer con vida, cuando nacía a los 180 días o 6 meses de embarazo o 180 días siguientes a la celebración del matrimonio o 300 días después de la separación de la pareja o de muerte del marido, porque es un periodo máximo en el plazo de gestación de la mujer para que el producto de un embarazo pueda nacer viable, ¿sí? Periodos mínimos y máximos. Entonces, si ese niño o esa niña nacían en estos plazos, automáticamente tenía el derecho de llevar el apellido del marido de la madre. Pero yo les digo, ese marido de la madre podía no haber sido el padre del niño, ¿sí? Entonces ahí también la ley le daba a ese marido de la madre la posibilidad de plantear dos acciones.
pues con los hijitos que la mamá y el papá no se habían casado. Esos hijos tenían 3 posibilidades para que se registre su filiación, con su apellido, con nombre y apellido completo, ¿sí? Apellido paterno y materno. Primero, lo que todos conocemos, el reconocimiento voluntario. ¿Qué es el reconocimiento voluntario? Cuando el padre va y dice, Es mi hijo, quiero darle mi apellido, ¿no? Es un acto jurídico voluntario, por eso dice reconocimiento voluntario. Él solito, sin que nadie le obligue a ir, es mi hijo. ¿Sí? Qué buen hombre. Qué buena gente, ¿o no? Si antes pensaba que era así, que muy responsable, está cumpliendo su obligación o no. ¿Sí? ¿Sí? Pero ¿y si no hacía eso? Se le obligaba. ¿Cómo se le obligaba? Con una pistola. No. Habían 2 posibilidades. Todas estas 2 siguientes en la vía jurisdiccional. ¿Qué significa? Planteando una demanda. Esta era una demanda corta. Este es un proceso ordinario, más largo, contencioso, terrible. ¿Sí? En el caso de la posesión de Estado, ¿sí? La posesión de Estado se podía demandar cuando el muchacho se enteró que ella estaba embarazada, por ejemplo, no podía de felicidad, ha ido a festejado con su familia, con sus amigos, todo el tiempo de embarazo la ha acompañado, ha entrado al parto, ha nacido el bebé, se ocupa de llevar pañales, ropita, todo, va al pediatra, y al niño lo llaman con el apellido de él, ¿sí? ¿Cómo se ha portado él? ¿Qué trato le está dando él a ese niño? Como hijo, se ha portado como padre, ¿sí? Esa es la posesión de Estado. Le ha dado un estatus al niño. Él ha tomado un estatus también de padre y le ha dado un estatus a su hijo. Pero aquí yo tenía que demostrar el nombre, ¿sí? Que el pediatra me llamaba como el niñito, el hijo de este señor, ¿sí? Con el apellido de él, el trato y la fama, ¿sí? Que las amistades de mi padre, de la persona que yo estoy demandando como mi padre, me conocían como su hijo. Pero no solo las amistades, sino también la familia, ¿sí? Mis abuelos me tratan como su nieto, ¿sí? Sus hermanos me tratan como sobrina, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo en la vía judicial voy a demostrar todas esas circunstancias de derecho para poder establecer mi situación jurídica, una situación de derecho, para establecer a partir de todo eso, que ese trato que yo he recibido, que yo tengo el derecho de ejercer la filiación paterna de parte de ese señor. Entonces el juez decía así, se declara aprobada la posesión de Estado y se ordena registrar la filiación paterna con el apellido del demandante. ¿Sí? Pero cuando no habían estas 2 situaciones, cuando ella llegaba feliz a encontrarse con él en el parque, le mostraba la prueba positiva y él desaparecía corriendo 3 cerros, no iba ninguna de estas posibilidades anteriores. Entonces ahí la señora tenía que demostrar que esa persona que yo estoy demandando es el papá de mi hijita, en un proceso de lo que antes se llamaba declaración judicial de paternidad, que han debido escuchar. Aquí la mamá con el bebé tenía que demostrar con testigos, con cartitas, las notitas, los regalos, con todo, que ese señor era el padre de mi hija. Entonces mis testigos tenían que ir de manera contesta, uniforme, en hechos, tiempos, lugares, personas, a decir sí todas las noches que ha perjudicado a este chico. Todo el tiempo no la dejaba en paz, siempre estaba en su casa y a veces peleaba. Estos últimos meses todo el tiempo peleaba, ¿no? Pero tiene que todo eso coincidir, porque no se olviden que la prueba genética de ADN en nuestro país no es casi reciente, ¿no? Es decir, pasa hace unos 15 años, 15 años, ¿no?
fidelidad de la señora. ¿Sí? Y después teníamos a los hijos, además, cuando se declaraba probada la paternidad en estas acciones, sí, se ordenaba el registro de filiación con el apellido del demandado, pero el demandado perdía el derecho a ejercer la autoridad paterna sobre ese niño, sobre esa niña. Solo le cabían las obligaciones. ¿Sí? No tenía derecho sobre su hijo o sobre su hija, solo obligaciones. Bien, pero fíjense, aquí el establecer nuestro apellido dependía de que si nuestros padres estuvieron casados o no estuvieran, ¿sí? Para establecer la forma. Pero ahora no. Ahora ya no. La Constitución Política del Estado nos dice que todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de origen, es decir, no importa si han nacido matrimonio, no matrimonio, unión libre, como sea, la primera cita, solo se vieron una vez, no importa nada, tienen iguales derechos y deberes respecto de sus progenitores. La discriminación entre los hijos por parte de los progenitores ya es sancionada por ley. Pero además, como de lo que se trata es garantizarles a esta niña, este niño adolescente, su derecho a la identidad, es decir, que tenga su nombrecito completo, con nombre propio, apellido paterno y materno. Cuando no conozcamos, cuando no se conozca el apellido de uno de los progenitores, se lo puede registrar con apellido convencional. El apellido convencional va a ser elegido por la persona que está cuidando al menor de edad. ¿Sí? Pero el apellido convencional no son defectos jurídicos, ni personales ni patrimoniales, solamente sirve para que se registre de esta forma la filiación, para que ese niño o esa niña que dice su nombrecito no sea objeto de ninguna diferencia ni ninguna discriminación, ¿sí? Porque en muchos casos, ¿qué es lo que pasaba? ¿Sí? Pasaban varias cosas. Él decía, no voy a darle el apellido, entonces en muchas situaciones el abuelo, ¿no? El papá de la mamá registraba a su nieto como hijo suyo. ¿Sí? Pero doctora, ¿puedes repetir el apellido paterno de la madre? O en algunos casos se repetían los apellidos y en otros se colocaba solo un apellido. También, ¿Sí? Pasaba todo eso. Pero si estamos hablando que todos tenemos exactamente el mismo derecho, y más aún cuando se trata de niñas, niños, adolescentes, la ley tiene que garantizarles el ejercicio pleno de todos sus derechos. Y uno de esos derechos es precisamente la identidad. Ahora, lo que ha revolucionado esta institución es este artículo. Lean un ratito que me van a entender, ahorita lo explico. Y me dicen que han entendido. Esto es de la Constitución. ¿Han entendido o no? ¿Sí? ¿Qué han entendido? Que la madre tiene, que el niño tiene el derecho de recibir el nombre del padre indicando la madre quién es. En resumen, sí. ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado todo lo que les he explicado antes? Así, con un artículo la Constitución ha dicho esto ya no sirve. ¿Por qué ya no sirve? Porque eso ya no responde pues a nuestro nuevo contexto normativo. Porque Bolivia ha ratificado el Tratado de Derechos Humanos, ha ratificado la Convención de Derechos Humanos, y el derecho a la filiación y el derecho a la identidad son derechos que tenemos todos desde que nacemos. Entonces no podía estar sujeta a la voluntad ni de la mamá ni del papá. ¿Sí? Por eso es que la Constitución dice primero, tomando en cuenta el interés superior de niñas, niños y adolescentes. El interés superior es un principio rector. Es que cuando esté en discusión intereses de menores de edad, el interés que se tiene que priorizar con primacía, prioridad, es el interés de niñas, niños y adolescentes. En virtud del interés de niñas, niños y adolescentes
esa persona es cierto. ¿Hasta qué? ¿Sí? ¿Hay plazo, doctora, para que Ahorita lo sacamos. Ahí está. Para registrar no. Mientras sea menor de edad, se puede. Para defenderse, ahorita les voy a explicar. La ley 541 nos dice que la filiación es el vínculo entre la madre, el padre o ambos progenitores con sus hijos. Este vínculo implica responsabilidades y derechos recíprocos. Como es un derecho de niñas, niños y adolescentes, la ley 548 fija un plazo para que la mamá y el papá registren la filiación de sus hijos y les da el plazo de 30 días desde que han nacido. Por eso vemos en los hospitales, maternidades, brigadas móviles del CDS que van, ¿verdad?, a sacar el certificado de nacimiento. Ahora los bebés salen del hospital ya con derecho garantizado, ¿no? Y precisamente para evitar cualquier pretexto que impida que se cumpla con esto, el registro de inscripción y el otorgar el primer certificado de nacimiento es gratuito. ¿Sí? Ahora, también se establece que cuando la niña o el niño ha nacido como producto de delitos de violación o de estupro en la madre, esa niña o ese niño no va a ser registrado con el apellido del autor de esos delitos, ¿sí? Se le va a colocar un apellido convencional. Eso no significa que el autor de estos delitos se libere de obligaciones, ¿sí? Va a tener la obligación respecto a la niña o niño, pero no va a tener la filiación, no va a tener su apellido. Rapidito. El Código Civil es la norma en nuestro país que regula el derecho al nombre como un atributo de la personalidad. Y el Código Civil en el artículo 9 nos dice que el derecho al nombre comprende el derecho a tener su nombre propio individual, un apellido paterno y materno. Esto se puede modificar, se puede adicionar, se puede rectificar, siempre y cuando sea en los casos que la ley ha previsto, que ya vamos a ver enseguida. Cuando habla del apellido del hijo, dice el hijo lleva el apellido del progenitor o progenitores respecto a quienes haya establecida su filiación. ¿Qué nos dice la ley 603? Ahora la ley 603 ha cambiado, ¿no? Entonces nos dice que la filiación es la relación jurídica que genera derechos y obligaciones de la madre, del padre o de ambos con sus hijos. Cuando se refiere a la madre es maternidad y cuando se refiere al padre es paternidad. La filiación se constituye en un vínculo jurídico y social para los hijos y genera ese mismo vínculo jurídico y social con sus progenitores. Ahora la filiación para nosotros se entiende en una triple dimensión. Por un lado es un derecho de los hijos. Si es derecho de los hijos, la filiación se convierte en obligación de la madre, del padre o de ambos progenitores. Y es una garantía que el Estado debe otorgar a niñas, niños y adolescentes para que puedan ejercer su derecho a la identidad y a la filiación. Por eso es que ahora la ley 603 nos dice que esta filiación se puede realizar ahora de tres formas. Primero, de manera voluntaria conjunta, o puede ser por indicación ya sea de la madre o del padre, o por resolución judicial. En el primer caso, la filiación voluntaria conjunta de los progenitores. ¿Qué se necesita en esa clase de filiación? Necesitamos primero que los dos quieran, ¿no? La voluntad de ambos, de la mamá y el papá. Fíjense que aquí el código no
biométrico. Que acompañe su cédula de identidad. Tienen que llevar el certificado de nacido vivo. Tiene que ir el bebé porque va a poner su huellita, ¿no? Y además acompañados de 2 personas mayores de edad con carnet de identidad que también estén registrados en el padrón biométrico. Aquí se les recuerda que todo esto es gratuito. ¿Sí? Bien. ¿Alguien ha visto últimamente un certificado de nacido vivo? ¿Qué color es? ¿Recuerdan? ¿Es una hoja común en blanco? Tiene un sello, tiene los logos arriba del Estado. Y es una impresión. Bueno, tengo entendido que en algunos casos es verde. Luego les voy a decir por qué es importante. ¿Sí? Porque además de lo que debo tener siempre como ciudadano o como ciudadana, el documento que me sirve, el documento más importante para registrar la afiliación es el certificado de nacido vivo. Sin eso no puedo, ¿no? Bien. Ahí está, ella y él juntitos han registrado la afiliación por voluntad conjunta, cumpliendo con los requisitos y las condiciones que establece el CERES. ¿Sí? Eso es fácil. Ahora, ¿qué pasa cuando ella o él son menores de edad? Un menor de edad puede registrar la afiliación si se ha convertido en madre o en padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el derecho de este bebé que se va a garantizar. ¿Sí? Como es menor de edad, no va a estar en el padrón. Solamente nos registramos en el padrón biométrico cuando cumplimos la mayoría de edad o cuando. ¿En qué casos más? Por 2 razones vamos a registrarnos. Cambio de estado. Cuando Cambio de domicilio. cambio de domicilio, cuando cambiamos el domicilio o cuando cumplimos la mayoría de edad, solo en esos casos, ¿no? Sí, a veces, pero cuando cambian de domicilio te preguntan si has cambiado tu estado civil. Ya. Entonces, el carnet de identidad van a presentar los 2 progenitores, certificado de nacido vivo lo van a llevar al bebé, pero como son menores de edad, si ambos o uno de ellos son menores de edad, tienen que ir acompañados por sus padres, pero no es limitativo o cualquier otro familiar. ¿Sí? Pueden ser padres o cualquier otro familiar. Perdón. Mi hermana no sabe llorar. Y si se diera el caso de que la mamá y el papá están molestos, enojados y no les quieren acompañar, o finalmente no tuvieran a nadie, ningún familiar, entonces es la Defensoría quien va a representar, un funcionario de la Defensoría de la Niñez, quien va a representar al menor de edad en ese acto. ¿Sí? Y los 2 testigos. Doctorita, una pregunta. En el caso de que sean menores de edad, pero la mamá sea mayor que el varón y haya una acusación de violación en contra del varón. Ya, no se va a registrar con el apellido pero la madre sí lo puede registrar. ella sí. Pero si hay un tema de la defensoría y Esta pregunta es interesante. Porque cuando se dan estos delitos contra la libertad sexual, en muchos casos a la mujer le pueden obligar, le pueden inclusive hasta convencer para que se registre la afiliación. Porque con eso se está tapando el delito que aparentemente se estuviese tapando el delito, ¿no?
generalmente es porque, digamos, a veces el varón es mayor que la mujer, normalmente sí, pero en el caso opuesto, yo tengo conocimiento de un caso como o sea, con estas condiciones, y obviamente el niño ya tiene 3 meses y no puede ser registrado. Entonces, había hablado usted de que no se está garantizando el derecho a su identidad de ese niño. Sí, pero se le puede poner apellido convencional. Pero no están dejando registrar al niño. ¿Quién? Porque quieren, en ningún CERESI, porque están pidiendo un informe de la Defensoría, que es la que tiene o sea, ha tenido conocimiento, apenas ha habido el tema del embarazo, que era estupro. Ahora la mamá es mayor de edad, pero el papá sigue siendo menor de edad. No, las oficialías no tienen esa atribución. O sea, ¿por qué razón pediría el informe de la Defensoría? Solamente si es que él quisiera dar el apellido a esa niña, o solamente si es que ella quisiera registrar por indicación a la hijita con el apellido de él. Sí. En este caso, si ella lo registra como hija solo de ella y con un apellido convencional, se podría. Sí. Sí. Porque yo me voy al tema de que se está, digamos, vulnerando el derecho del niño. Es más, no puede ser atendido con el tema de SUS, porque sabemos que hasta los 3 meses hay un programa que cubre a los niños, hasta los 3 meses, y después de eso no cubre el sistema del SUSALIM. Entonces ella está Sí, es que el problema el es derecho que de salud. en algunos casos se ejercen atribuciones a algunos funcionarios que no tienen, tanto en defensorías y por ejemplo, en las oficialías. Yo he escuchado quejas de muchas personas, algunas compañeras suyas, que oficiales de registro cívico se han negado, por ejemplo, a registrar la filiación por indicación, que ahorita vamos a ver. No quiere registrar, pero es porque no quiere. ¿Sí? Cuando el mandato de la Constitución determina, y no solo la Constitución, hay el Código, hay decretos, hay reglamentos, hay instructivos del CNSI que ordenan que se registre, pero es escuchado, o queda además con demasiadas trabas, ¿no? Pero sí es posible. De acuerdo a la ley, de acuerdo a la norma, sí. Sí se puede. Es más, se debe. Se debería hacer. Claro. Sí. Ya, doctora, gracias. Ya, hasta aquí está clarito porque esto es fácil. Solamente hay estas algunas situaciones que pueden darse, como por ejemplo, que el bebé no nazca en un hospital. ¿Qué hacemos si el bebé no ha nacido en un hospital? No va a haber certificado de nacido vivo. Ya. En caso de que no nazca en un hospital, se requiere. Un ratito, voy a apagar. Se requiere que la OTB preste la certificación de domicilio de la señora y que 2 testigos presten una declaración jurada ante un notario de público, en el sentido de que esta señora la ha conocido, que estaba embarazada y que ha dado a luz en su domicilio y que ella está mal, y que además se acompañe el carnet de atenciones prenatales, ¿no? Y si el bebecito que ha nacido, la bebé o el bebé ha nacido y ha recibido vacunas, el carnet de vacunas, para que con eso se pueda registrar la filiación. Como toda la tarde estoy dando la fiesta, esto se calienta y ya vamos. Bien, ahora, cuando se extravía el certificado de nacido vivo, se establece que la madre o quien quiera registrar haga una publicación en el periódico indicando el nombre completo de la madre, la fecha de nacimiento del niño, el lugar donde ha nacido, ¿no?
indicando que ese certificado de nacido vivo no tiene ningún valor. ¿Por qué? Para evitar que cualquier persona que encuentre ese certificado, que de repente haya sustraído el certificado, registre a otro niño o a otra niña con ese certificado de nacido vivo. ¿Sí? Se tiene que hacer la publicación, pero además se tiene que recabar una certificación de no registro del CERES, es decir, que con ese certificado de nacido vivo que hemos extraviado no se ha registrado la filiación de ninguna persona. ¿Sí? Y además una carta al hospital solicitando el duplicado del certificado de nacido vivo. Por eso les preguntaba al principio qué color es, porque yo no sé qué color será. ¿Sí? Algunas de sus compañeras me han dicho que es el original, un color verde, porque después el duplicado que entregan, para que se haga notar que es un duplicado, va a ser siempre o color amarillo o color celeste, porque eso va a ir en el libro donde se registra la partida de nacimiento. ¿Sí? Imagínense que se encuentre o que se haya sustraído un certificado de nacido vivo y tenemos a una niña que ha sido violada, que está embarazada, que no quiere saber del bebé, yo fácil lo registro, ¿no? Y me salto un procedimiento legal de adopción y facilito, ¿no? y registro la filiación de este niño como mío. Este es un delito, no es un delito de trata de personas. Entonces, para evitar esas situaciones se debe hacer la publicación correspondiente. Ya. Pese a que el Código Niña, Niño y Adolescente le da como obligaciones, dice ustedes tienen la obligación de dar la filiación paterna y materna en un plazo de 30 días, no es un plazo que haga imposible después la posibilidad de que se cumpla con esa obligación, ¿sí? Fíjense que inclusive hasta que tenga menos de 18 años se puede registrar la filiación de un niño. Pero cuando ya cumple 12, hasta antes de que cumpla 18 años, se tiene que hacer un procedimiento administrativo para registrar la filiación de ese niño, ¿no? O de esa niña, del hijo o de la hija. Aquí tendrán que presentarse ambos progenitores, de repente solo se registró para la filiación materna o solo paterna o solo materna, acompañar la libreta de la escuela, el RUDE, cualquier otra documentación donde se acredite la identidad de ese niño o de esa niña, y en su caso certificado de matrimonio de los padres, y todavía que no me gusta mucho que se incluya eso, un acta de reconocimiento de hijo, ¿no? En algunas oficialías he escuchado cuando van a hacer el registro por indicación, les obligan a las señoras a llevarlo al señor para que haga un reconocimiento voluntario. Sí. Por eso dice acta de reconocimiento. Sí, pero ya saben ustedes que eso no está bien, que eso no es así. ¿Sí? Bien, ahora sí. La otra forma, con esto y vamos a terminar, porque vamos a hacer la filiación por indicación. Esta forma de filiación, como sabemos, tiene su sustento en el artículo 65 de la Constitución Política del Estado. Y en esta forma de filiación dice, ¿quién puede realizarla? La madre o el padre, cualquiera de los dos progenitores. Va a ir a una oficialía de registro cívico, decir yo soy la mamá. Siempre y cuando su hija o hijo sea menor de edad. ¿Sí? Esta forma de filiación se da cuando la hija o el hijo es menor de edad. Entonces dice, la madre o el padre podrá realizar la filiación de la hija o hijo menor de edad. Va a ir la señora Rosita, va a decir yo soy Rosita Hurtado y voy a darle la filiación a mi hijito, ¿sí? Como ella es Hurtado, ¿qué apellido materno va a tener el niño?
Hurtado. Y dice, y por indicación, la maternidad o paternidad del otro progenitor debidamente identificado. Yo voy a decir la identidad del otro progenitor. Cuando el otro progenitor voluntariamente no vaya. Yo le he dicho, vamos, no, me dice, finalmente me dice, ¿sabes? Nunca voy a ir, no le voy a dar mi apellido. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a poner a llorar? No. Y digo, bueno, voy yo. ¿Sí? Entonces voy. O cuando se encuentra impedido o imposibilitado. Imposibilitado o imposibilitado. Pues pueden ser ambas situaciones, ¿no? Chicos, en el caso de la maternidad siempre es sabida. Es muy difícil que pueda indagarse en la maternidad por el hecho de que las mujeres se embarazan, dan a luz, etc. ¿Sí? Es muy difícil. Por eso es que los ejemplos que yo doy es siempre referidos a la paternidad. ¿Sí? Siempre se ha indagado la paternidad. Aquí hay este artículo 65, ahora esta forma de filiación por indicación. Siempre el problema a indagar es la paternidad, ¿sí? Obviamente hay varones que cumpliendo su obligación van y registran, ¿sí? La filiación, pero lamentablemente ese no es el mayor de los casos, ¿sí? ¿Por qué les digo eso? Para que no se sientan susceptibles. Yo sé que todos son responsables y cumplen con su obligación aquí, pero no son todos, ¿sí? Entonces doña Rosita ha ido porque le ha dicho no quiero o no puedo. No puedo porque estoy enfermo, no puedo porque estoy de viaje, me han dado una beca y no puedo perder esa beca en este momento, ¿sí? Entonces ella ha ido y ha cumplido y le ha dicho, yo soy Rosita Hurtado, registro mi filiación. Y por indicación la filiación del otro progenitor. ¿Quién es el otro progenitor? Don Juan Pérez. Entonces, ¿qué apellido le vamos a poner al niño? Pérez. Yo siempre digo, como es hijo de don Juan Pérez, se va a llamar Juancito Pérez. ¿Sí? ¿Qué he hecho yo como madre? He garantizado a mi hijito su derecho a la identidad. Ahora mi hijito tiene su nombre completo. Juancito Pérez Hurtado, ¿sí? Esa es la filiación por indicación, ¿sí? Repito, la filiación por indicación le va a beneficiar siempre a un hijo o una hija menor de edad, donde uno de los progenitores vaya a la oficialía, cumpla su obligación, le dé su apellido. El otro no va porque no puede o porque no quiere. Doctora, y en el caso de que el padre no quisiera ir, que no quiere darle el apellido al hijo, ¿también puede hacer lo mismo a la mamá? Claro. Por eso les digo, cuando no hay voluntad, cuando no quiere es porque no hay voluntad, ¿verdad? Entonces la mamá va y dice, él es el papá, ¿verdad? Ahora, chicos, es lo que me preguntaba alguien. Esta segunda parte es lo que no había en la Constitución, pero sí hay ahora en el Código. ¿Qué va a hacer el CERES, ese oficial de registro civil que a mí me ha atendido y ha puesto el nombre, el apellido de don Juan Pérez a mi hijo Juancito? Tiene la obligación de hacer conocer a don Juan Pérez en su domicilio, en su último domicilio, que hay un registro de filiación donde él ha sido indicado como padre de un niño, Juancito Pérez. ¿Sí? ¿Cómo sabe el oficial del CEDES y cuál es el último domicilio? Por el padrón biométrico, ¿verdad? Bien. Pero si don Juan Pérez había sido un señor que jamás se ha registrado en su padrón biométrico, no sabemos su domicilio hace 10 años, no ha votado. Dice, en caso de desconocerse el domicilio, esto no invalida la filiación por indicación. Y si no sabemos, bueno, ni modo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ni modo? Porque a mí el artículo 65 me dice que yo debo velar por un interés superior, que es el de este niño, Juancito Pérez. ¿Sí? Porque además el código dice
aquí la ley sí me da el derecho, porque puede ser que yo simplemente porque sí o porque de repente no estoy tan segura, pero he dicho mejor de una vez, ¿sí? Entonces le registro con el nombre de don Juan Pérez Amijito, ¿sí? Ahora sí el código le da la posibilidad a don Juan Pérez, dice, si esa afirmación no es cierta, tiene la vía jurisdiccional para plantear la acción de negación que corresponde. Aquí la señora Rosita ha dicho, él es el papá de mi hijito, ha afirmado una verdad. Entonces, con la acción de negación yo voy a desvirtuar eso que se ha afirmado. ¿Sí? Si no es cierto. Entre tanto, mientras no se demuestre lo contrario, este registro de filiación es válido. ¿Y cómo yo me entero que alguien había estado registrado con mi apellido, como a mí? Buscando el certificado de descendencia. Con un certificado de descendencia. ¿Sí? Claro. Claro. Cuando vamos al CEDESI y sacamos certificado de descendencia, ahí van a decir si tenemos o no tenemos hijos. ¿Sí? Si alguien nos ha registrado la filiación por indicación, nos ha indicado como padre o como madre, va a salir en el certificado de descendencia. Y ojo, el certificado de descendencia sale con una fecha y una hora. ¿Sí? Eso es importante, porque desde que yo me entero, tengo 6 meses para plantear mi acción de negación, para decir eso no es cierto. ¿Sí? Bien. ¿Qué requisitos? Me piden CEDESI para registrar por indicación a su hijito. Ahí anota la señora acompañada, ¿ve? Porque él no pudo o no quiso ir. Está ya ella sola. Esto, les repito, es sacado del CEDESI. ¿Sí? Estar empadronado. Tener su carnet de identidad, certificado de nacido vivo, la presencia del bebé. Ojo, chicas y chicos. La fotocopia de cédula de identidad del progenitor ausente o presentar algún documento donde se registren los datos de manera correcta para evitar errores a futuro. Entonces, a partir de ahora, si yo voy a salir en una cita con alguien, lo mínimo que tengo que hacer es preguntar a sus generales de ley. Y antes de decir vamos, fotocopia de carnet, por si acaso. Chicas y chicos, sí. ¿Por qué? Porque en muchos casos pueden hasta no decirnos su nombre verdadero. ¿O no? Entonces, y 2 testigos. ¿Sí? Como yo soy abogada, o abogado ya voy a ser, dicen carnet de identidad. Miren. Ahora, ¿puedo registrar si no sé los datos? Sí. Si no sé o no tengo los Si no documentos. tengo los datos. O no sé, de repente solo me dijo que se llamaba Juan. Y yo de enamorada jamás siquiera pregunté su apellido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no necesariamente nos vamos a enamorar para procrear. Seamos realistas. Puede ser que haya habido unas noches de salida entre amigos. Basta, 5 minutos, ¿o no? Claro, claro. Esa es la realidad. De repente ni sabíamos bien su nombre, le decían, qué sé yo, Chicho, le decían cualquier cosa, ¿no? No sé el apodo, no sé nada más. ¿Me entienden? Pero Pero ¿cómo lo registran? ¿se dan cuenta? Es que es así. Y eso es falta de una adecuada educación sexual. ¿No? Pero en el caso de que no sepa el apellido, ¿cómo lo registran? Como convencional.
miren, dice, requisitos para el registro de nacimiento cuando se desconoce datos del progenitor, los mismos que ya hemos visto, pero además un informe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. En ese sentido, de lo que se está tratando de garantizar el derecho a la identidad de esa niña o de ese niño que se está registrando, ¿no? Entonces, fíjense cómo ha cambiado la concepción que tenemos de la filiación. Antes, ese señor, ese varón que reconocía a su hijito, era buena persona, era responsable, y sí lo era, ¿sí? Pero fíjense, ya no tenemos más señoras que andan detrás, corriendo, llorando, tratando de demostrar quién era el papá de su hijito. Ahora la cosa se ha cambiado, ¿no? Ahora, bueno, ni modo, tiene que ser él que demuestre que no es. Y finalmente, la filiación judicial. Tenemos 20 minutos. Esto es fácil. La filiación judicial o por resolución judicial. En este caso, ya no es ni la mamá ni el papá. Es el hijo o la hija, pero mayor de edad. En este caso, la hija o el hijo mayor de edad que no tenga alguna filiación, es decir, que alguna de estas casillitas, paterna o materna, estén vacías, ¿sí? Va a demandar a la persona a quien pretende establecer su filiación, ya sea paterna o filiación materna. ¿Por qué? Porque como ya somos mayores de edad, ya tenemos la capacidad de ejercer de manera plena nuestros derechos. Sí, tenemos la capacidad de obrar. Si de repente mi mamá, hasta ahora que he cumplido 18 años, me dijo, no necesitas el apellido de tu padre. Ella fue la que no quiso. Ahora que yo ya soy mayor de edad, quiero, puedo, sí, ya tengo una mayoría de edad, ¿sí? Entonces yo voy a demandar a la persona a quien pretendo establecer, ya sea como mi madre o como mi padre, cuando no cuento con una de las dos filiaciones, respecto a mi padre o a mi madre. Ahora, la acción también puede ser interpuesta por los descendientes, es decir, no necesariamente por el hijo, porque ese hijo puede decir, igual que la mamá, decir, no, siempre he vivido y he vivido bien con el apellido solo de mi madre. Pero puede venir aquí los hijos de este hijo, el nieto, la descendencia, y dice, no, yo quiero llevar el apellido que me corresponde, ¿no? O de repente descubrió que el abuelo era un señor adinerado con mucha fortuna, ¿también es su derecho o no? ¿Sí? Ahora, pueden sus descendientes, pero también se puede si el padre ha fallecido, ¿sí? Ya, yo tengo 18 años, mi padre ha fallecido, pero yo quiero tener el apellido de mi padre. ¿A quién voy a demandar? A sus descendientes, a su familia, a sus herederos. Entonces, la resolución que declare probada mi demanda va a ser registrada en el CDSI. ¿Y qué va a pasar? Se van a completar estas mis casillitas de filiación. ¿Sí? Y eso es todo. Estas son las tres formas de registro de filiación que ahora están reguladas en la Ley 603. Preguntas, dudas. Doctora, cerquita a nuestro vecino Brasil, en el caso de la filiación, hacen más énfasis en el apellido de la madre como el padre, por el hecho de que todavía no son patriarcado en Bolivia y ¿cuál sería la diferencia entre ambos países?
caso de que se haga un registro convencional por que se haya cometido un delito, ¿cómo se consta en el certificado del niño de afiliación para establecer sus derechos como su progenitor? No, las obligaciones del progenitor, ¿no? Eso no va a constar en el certificado, solamente va a ser referencia a que ese apellido es internacional. Pero en la sentencia, donde se declare la responsabilidad del señor, con esa sentencia le puedo demandar la asistencia familiar. Doctora, cuando en el último caso el hijo mayor de edad hace la demanda para que haya reconocimiento del apellido paterno, hasta los 18 años ya ha salido bachiller, esa resolución da ayuda para que haya un cambio, porque obviamente Sí. todos los documentos Sí, van a sí, sí. cambiar. En la resolución se ordena que se cambie toda la documentación. Sí. Doctora, cuando usted mencionó que la abuela le da el apellido a